del es el clave, la cable del micrófono, porque yo sí los escuchaba. Entonces, como les había dicho al inicio de la sesión, aquí tenemos las partes procesales en el juicio de amparo, el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal. También habíamos dicho con relación al quejoso, aquella persona que tiene un interés jurídico, que requiere un agravio personal directo, un interés legítimo o en una cuestión de representación. Y en su caso también tenemos aquel que tenga un simple interés, pero que es considerado como legítimo. Posteriormente, habíamos dicho que las autoridades no podrán alegar interés legítimo y dos o más quejosos podrán interponer un juicio de amparo. Es decir, la figura del litisconsorcio activo que trae el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo que sí no ha habido pronunciamiento es con relación a la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con relación al tema del juicio de amparo. Ustedes saben que la propia ley de amparo nos establece que la disposición supletoria, en caso de alguna falta o ausencia en la reglamentación en ese caso de la ley, será el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, ante la existencia ya del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, consideramos que este máximo, el 1 de abril del 2027, debe ser la normatividad supletoria. Dicho sea de otra manera, no requiere un cambio normativo. Por otra parte, también habíamos mencionado que incluso pusimos aquí un ejemplo, ¿sí? Respecto de digamos, de una persona que denuncia que tiene un interés jurídico, en este caso legítimo, por el solo hecho de pagar casetas de peaje y con eso acude al tema del juicio de amparo. Sin embargo, también habíamos dicho con relación a la autoridad responsable, es aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto, ya sea ordenadoras y ejecutoras, o aquellas que crean, modifican o en situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o omiten el acto que debe realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También sabemos que los particulares como autoridades responsables, cuando realicen actos equivalentes a una autoridad y sus funciones estén determinadas por la ley. Por ejemplo, en el caso de las notarías o en el caso de las agencias aduanales privadas, o también tenemos el caso de las universidades que se pueden considerar, digamos, autoridades para efectos del juicio de amparo. También habíamos dicho con relación al tercero interesado que es la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Recuerden ustedes que también puede ser la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o de una controversia de orden judicial, administrativo, agrario del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. Aquí tenemos el tema de la víctima u ofendido del delito, a quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio de orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. También tenemos en cuestión de que el indiciado procesado, cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público, o en su caso que el Ministerio Público haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no se tenga el carácter de autoridad responsable. Sí, también en este contexto, sabemos que el Ministerio Público Federal
Sabemos que está legitimado para interponer los recursos de revisión y queja, y en tratándose de asuntos civiles y mercantiles, el Ministerio Público Federal solamente se podrá interponer cuando se alegue inconstitucionalidad de las normas. Sabemos que este Ministerio Público Federal está adscrito a la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República. Ahora, aquí hay algo muy importante. Y ustedes me dirán si es una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Pues en realidad hace 2 días, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito Mexicana, en donde dice que ya no deben existir los pagarés en papel, sino ahora esos títulos pueden ser electrónicos. Entonces, el gobierno publicó una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual reconoce la validez oficial de títulos de crédito electrónicos, mejor conocido como pagarés electrónicos. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en su versión vespertina el 26 de marzo del 2024. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí este ejemplo es muy sencillo porque si se trata de una norma autoaplicativa, podemos alegar la inconstitucionalidad de esa ley dentro dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de dicha ley. Si se trata de una norma heteroaplicativa, entonces hasta que se aplique el acto de autoridad es donde podemos considerar, digamos, la posibilidad de promover un amparo contra esta ley por considerarla inconstitucional. Como en este caso, los pagarés solamente rigen para aquellas personas que digamos, adquieren un crédito, ya sea con entidad pública o entidad privada, o incluso con persona física privada. Lo cierto es de que a partir del 26, bueno, en este caso al día siguiente de su publicación, que es 27 de marzo del 2024 en adelante, tiene plena validez un pagaré electrónico. Sí, esto es muy importante porque anteriormente, cuando se pedía, por ejemplo, un crédito, llámese automotriz o de tarjeta de crédito de servicios, pues los pagarés que se firmaban de manera electrónica no se le daba trámite como una manifestación propia de la voluntad, o en su caso tenía que realizarse un protesto para su convalidación. Lo cierto es que a partir del 26 de marzo del 2024 en adelante, el pagaré electrónico tiene la misma validez y alcance como si fuese un pagaré físico. Entonces, podemos decir es que esa ley viola nuestros derechos humanos. Bueno, si viola los derechos humanos de manera autoaplicativa, tendríamos 30 días para su interposición. Pero si consideramos que no lo viola, es decir, em, o más bien dicho, si consideramos que es una norma de carácter heteroaplicativo, tendríamos que interponer juicio de amparo dentro de los 15 días siguientes a la aplicación de dicha norma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, esto es lo más reciente que tenemos con relación a este punto. Ahora, otra cuestión, y esto sí generaría, digamos, motivo de mayor polémica. Ustedes saben que en el mes de enero del 2024 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Nacional o Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que son distintas a la materia penal. Bueno, esta ley de carácter general, en su glosario del artículo 3 exige que para ser no solamente facilitadores, ya sea mediadores o conciliadores, sino también para ser
abogados coadyuvantes en un proceso de mediación deben contar con una especialidad y en su caso con una certificación. Ustedes podrán decir, bueno, el hecho de exigir mayores requisitos para ejercer la profesión implicaría una violación a la libertad de, digamos, de profesión que prevé el artículo 5 de la Constitución. Entonces, ya debimos haber promovido una, un amparo por tratarse de una ley de carácter autoaplicativo. Sí, en su caso concreto, si no se toma en cuenta dicha circunstancia, entonces habría que esperar hasta que nos exigieran esa, digamos, esa aplicación normativa, entonces podríamos alegar nuestro juicio de amparo, nuestro juicio de garantía. Sí, entonces, como ustedes se dan cuenta, el tema de cuestiones de constitucionalidad, incluso el propio Ministerio Público puede interponer algún recurso pues, relacionado con este tipo de asuntos o esta legitimación para interponer dichos recursos. ¿Sale? Ahora, también habíamos visto que en la cuestión del objeto del amparo, es lo que estamos explicando, normas autoaplicativas, 30 días. Yo creo que la ley nacional o la ley general de medios alternos es de carácter autoaplicativo y teníamos 30 días para impugnarlo. Ya pasaron los 30 días, entonces ya consentimos el acto. A menos de que hayan habido personas que hayan interpuesto juicios de amparo o que haya existido, digamos, alguna acción de inconstitucionalidad por alguna dependencia de gobierno debidamente legitimada para interponer el juicio de amparo, perdón, para interponer el medio de defensa que corresponda de control constitucional. ¿Sale? Entonces ahí tenemos esa cuestión de esas normas. También sabemos que si fuese de carácter aplicativo, es decir, hasta el momento en que se ubica uno en esa hipótesis, entonces hasta ese momento podría poner un amparo contra esas determinaciones. Sí, ahorita, por ejemplo, acabo de ver que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación saca un boletín en donde declara que sí es constitucional la aplicación del artículo 225 del Código Penal Federal relacionado con los delitos contra la Administración de Justicia. Dicho boletín fue publicado en la cuenta Twitter del día de hoy, en donde se hace referencia en que el artículo 225 del Código Federal no, no contraviene al principio de legalidad, vertiente de taxatividad que prevé el artículo 14 de la Constitución. Entonces aquí estamos leyendo, bueno, este es de ayer, nos dice el delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos que prevé el artículo 225 séptima del Código Penal Federal no vulnera el principio de exactificación de la ley penal. Es decir, ya sea amparo o acción de inconstitucionalidad que se haya promovido en contra de ese artículo, en este caso fue un amparo, es una ley de carácter heteroaplicativo. Entonces, la primera sala de la Corte, a través del recurso de revisión, conoció de un asunto que una persona con el carácter de asesora jurídica de la víctima se vinculó a proceso por estimar
que se actualizó el supuesto de concreción a que se refiere el 225 fracción séptima del Código Nacional, digo, del Código Penal Federal, que se configura cuando las personas servidoras públicas relacionadas con el sistema de administración de justicia incurren en omisiones que tienen como resultado la producción de un daño indebido en perjuicio de la correcta administración de justicia que presta el Estado. El tema de constitucionalidad existe, implicó definir si la norma referida vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque no se señala de manera objetiva que la persona servidora pública debía tener la calidad de asesora jurídica de la víctima para actualizar el supuesto delictivo. En el fallo, la primera sala de la Corte determinó que para la calidad específica de los servidores públicos para efectos del delito contra la Administración de Justicia, en la hipótesis analizada se encontraba específicamente determinada en el primer párrafo del artículo 212 del propio Código Penal Federal, por lo que este precepto se podía entender que cuando se trataba de personas que desempeñan algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, siempre que su función se vinculara con la correcta administración de justicia que presta el Estado, por conducto de los órganos competentes para resolver cuestiones litigiosas, haciendo esto, en último, lo que constituía el bien jurídico tutelado en el principio, o digo, en el tipo penal en análisis. Entonces, la sala concluye de que la disposición normativa en cuestión no resultaba inconstitucional por no señalar dentro de los conceptos servidores públicos algún cargo determinado perteneciente a algún organismo público concreto, de manera que esa circunstancia no se tomaba imprecisa, inexacta o ambigua, pues la calidad específica se trata de un elemento normativo de valoración jurídica, es decir, que se definía dentro del mencionado ordenamiento punitivo. Entonces, a partir de esas razones, la primera sala negó el amparo solicitado y devolvió el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito para el estudio y resolución de los temas de legalidad. Sí, entonces, este tema se da por mayoría de de tres ministros. Entonces, lo que sí queda claro es de que este boletín de la Corte resolvió un amparo en revisión respecto de una ley que consideraron que era inconstitucional. Y esto le pega, digamos, a los operadores, porque regularmente no son denunciados, digamos, ante las instancias correspondientes por un mal actuar. Ahorita en este momento le estoy pidiendo a a la maestra Ashley que les envíe dicho boletín. Entonces eso va a tener una injerencia muy importante porque un servidor público que no haga correctamente su trabajo va a poder ser denunciado por un delito contra la Administración de Justicia y pues no es necesario establecer exactamente cuáles son las omisiones, sino que por el solo hecho de estar dentro de esa calidad de servidores públicos, podemos considerar que está cometiendo dicho delito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta norma ha existido desde hace muchísimos años, es decir, no es una norma nueva. Por tanto, no es una norma autoaplicativa, solamente se aplicará cuando existan esas omisiones, es decir, es de carácter totalmente heteroaplicativo. Recuerden ustedes que los actos de autoridad son por acción o por omisión y eso es lo que se tiene que mencionar o referir en estas circunstancias. ¿Sale? Entonces, ya sea que en el amparo o en la tutela vayamos contra actos de autoridad o por acción o omisión, por ejemplo, que no nos dan un medicamento, podemos ir en un amparo, o por ejemplo, si detienen a una persona y lo incomunican, podemos ir a juicio de amparo. O por ejemplo, si se tratara de la maestra Ashley que viniera a México y en los agentes migratorios no la dejaran pasar, podemos acudir a un juicio de amparo.
¿sí? Es decir, ya sea de acción o de omisión. Pero el amparo mexicano no solamente va en contra de los actos de la autoridad, sino también va en contra de las normas jurídicas. Sí, por ejemplo, la maestra Ashley tiene un maravilloso artículo relacionado con temas de derechos de consumo. Y ella plantea, por ejemplo, digamos, elementos objetivos y subjetivos dentro del derecho de consumo. Vamos a suponer que ella es contratada en el Poder el Legislativo mexicano y le dicen, incluye los elementos objetivos y subjetivos para delimitar, digamos, productos defectuosos. Y ella hace las modificaciones correspondientes a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la ley de la Profeco. Y resulta que esos elementos, tanto objetivos como subjetivos, consideramos que son inconstitucionales. Entonces, como en este caso son temas de derecho de consumo que va a afectar a la colectividad y van a afectar a todos los sectores de la sociedad, bueno, entonces en este caso vamos a decir que se trata de una norma de carácter autoaplicativo y tendríamos solamente 30 días para ir en amparo en contra de esa ley. De lo contrario, entonces no podría considerarse, o más bien dicho, entenderíamos con sentido esos elementos normativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es decir, no solamente es contra el acto que pudiese realizar la autoridad, por ejemplo, la autoridad verificadora digamos, de los derechos de consumo, que en este caso es la Profeco, sino también la norma jurídica que lo sustenta. Podemos ir en esas dos hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, esa es la riqueza en el caso del juicio de amparo mexicano, porque no solamente son contra actos de autoridad, sino que son contra normas jurídicas. Y claro, dentro de los principios del juicio de amparo, como ustedes saben, tenemos el principio de instancia de parte, es decir, el amparo solamente lo puede promover la parte quejosa. Fíjense que les voy a pasar ahorita un archivo. Yo no estoy de acuerdo con con ese criterio del tribunal colegiado, pero así lo definió y lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada. Y les voy a platicar la mecánica del hecho. Ya se los estoy mandando para que le corran traslado correspondiente. Fíjense que una persona, les encargo nada más la confidencialidad de los datos personales. Una persona promueve un juicio de amparo por el hecho de que se tiene asegurado un inmueble de su propiedad. Evidentemente, las autoridades responsables niegan el acto de autoridad. Y al negarse el acto de autoridad, le corre el traslado a la parte quejosa para que manifieste lo que su derecho convenga. Y ahí nos damos cuenta de que no solamente es la cuestión del acto de autoridad, sino más bien hay otros elementos y otras autoridades. Entonces, en un primer momento, lo que hicimos fue realizar la ampliación de la demanda del juicio de amparo, como lo marca el artículo 111 del Código, digo, de dicha ley de amparo. Entonces, como la quejosa no lo promovió, en este caso yo promoví la ampliación de la demanda de amparo. Entonces, el 24 de noviembre del 2023, yo promoví una ampliación de demanda de amparo como autorizado en términos amplios por parte de la quejosa, en este caso de la clienta. Posteriormente, resulta que
el- la jueza de amparo le da trámite a la ampliación de la demanda de amparo y le pide a las autoridades responsables a que contesten el informe previo y en su caso el informe justificado. Al revés, el justificado y en su caso el informe previo. Sin embargo, derivado de las nuevas contestaciones que realizan las autoridades responsables, nos damos cuenta de que hay una autoridad más que está emitiendo dichos actos y sobre todo ahora con las modificaciones a los estatutos de la Fiscalía General de la República. Entonces, derivado de ello, nos corre en vista para que manifestemos a lo que nuestro derecho convenga y volvemos a hacer una segunda ampliación de la demanda del juicio de amparo, así como lo marca el artículo 111 del código, digo, de la propia ley de amparo. Y entonces, ¿qué sucede? Que una vez que tenemos esa cuestión, la jueza de distrito no acuerda favorable, nos desecha la petición de tener por ampliada la demanda de amparo. Dice que no es posible la ampliación de la demanda de amparo porque la única persona, y hace todo un estudio del principio de instancia de parte agraviada, porque la única persona que pueden tutelar es el quejoso, no el abogado. Y claro, yo no estoy de acuerdo con eso, sino que digo, la propia ley de amparo dice, sí podrá hacerlo el abogado, pero cuando el quejoso se encuentre privado de la libertad, siempre y cuando dicho quejoso este, realice, o más bien dicho, esa autorización como abogado o haya constancia ante la autoridad responsable de que se trata del abogado defensor del propio quejoso. Sin embargo, la propia ley de amparo trae excepciones y dice, cuando se trate de personas que vayan a ser deportadas o que estén incomunicadas, etcétera, en esos casos cualquier persona puede interponer el juicio de amparo. En otros casos, no. Es decir, en los actos fuera de juicio, donde importe peligro hacia la vida o hacia la libertad o incluso hacia la salud del propio quejoso. Entonces, en ese contexto, le están dando prioridad al tema del principio de instancia de parte, pero diciéndole, bueno, aquí en el caso concreto se trata de una persona que tiene asegurada su casa. Ella fue la que promovió la acción principal, que en este caso es la que dio origen al juicio de amparo. Pero el criterio de la jueza de distrito y del colegiado es de que la ampliación de la demanda de amparo significa una nueva acción. En el caso concreto, yo no comparto el criterio de ellos. Evidentemente, tengo por ahí otro asunto que va en el mismo sentido y que vamos a mejorar el tema de la queja. Pero en el caso concreto no compartimos el criterio de estas personas, o en este caso de esta jueza y de estos magistrados, por la sencilla razón de que si la parte quejosa ya manifestó su voluntad para ejercitar su acción constitucional y con eso buscar la tutela de la jurisdicción, el hecho de que haya acciones accesorias o complementarias como son digamos, las demandas de amparo, la ampliación de demanda de amparo, entonces tiene que ver con digamos, con una acción derivada y no con una acción principal, porque se derivan de los propios informes que están dando las autoridades responsables y no estamos variando el acto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, adelante, Omar, te escucho. Puedes levantar tu manita virtual y lo veo sin problema, ¿eh? Bueno, no, es que no sé cómo se levanta la mano virtual, pero bueno, Sí, no te una preocupes. pregunta aquí, la ley de amparo, usted nos dijo que promovieron un amparo y que la autoridad responsable en los informes previos y justificados omite, ¿no? O dice que no es cierto el acto reclamado, pero Ajá, pero el da 2, otros datos. ajá, el 261 te dice que son delitos, ¿no? ¿Ahí existen delitos? Cuando, Posiblemente pueden existir delitos, sí. exactamente cuando al momento de emitir los informes no nieguen, ¿no? Dice que sin motivo justificado.
Mm, al rendir el informe previo o con justificación expresa un hecho falso o niegue la verdad. Entonces, ahí se podría dar vista al Ministerio Público de la Federación para que analice la carpeta correspondiente. Sí, claro. Sí, yo digo, falta que acuerden favorable, pero sí a partir de ese momento, si identificamos la posible existencia de un hecho que la ley señala como delito, en mi consideración creo que sí se puede dar vista para que el Ministerio Público investigue, no que exista el delito, sino más bien que investigue qué es lo que está sucediendo. Eso Ok. sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque pudo haber rendido un informe por error. Si es por error sin dolo, entonces no hay delito. Es decir, una cosa es un informe con falsedad, porque ese sí es delito, y otra cosa es rendir un informe por error, que eso no implicaría un evento delictivo. No sé si se entiende la diferencia entre una y otra cosa. Digo, a nosotros nos sucedió muchas veces cuando estábamos en la fiscalía, de que la fiscal contestaba y negaba el acto. Y posteriormente le revertían y le decían, no, es que sí existe el acto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y ahí es donde yo salí y decía, no, ella emitió un informe por error, porque no está bajo su cargo o administración o custodia las carpetas de investigación, sino solamente los informes generales. Y en este caso, yo como titular, yo sí tengo acceso a las carpetas y a los registros y al sistema electrónico y por tanto yo sí puedo corroborar ello. Entonces ella rinde un informe por error y no por falsedad. ¿Sí? Entonces demostramos que ella no tiene acceso a los registros, sino ella confía en los informes que le den sus subordinados. Y en este caso yo sí tengo acceso a los registros y por tanto yo sí puedo rendir ese informe. Y en el anterior, como yo no era autoridad responsable, por eso a mí no se me fue requerido. Entonces ahí lo que hacíamos nosotros es dejar a la titular de la fiscalía que no fuera autoridad, sino que fuera relevada la autoridad por inferior jerárquico, como lo más ley orgánica. Sí, recuerden ustedes que muchas veces ponemos titular de la fiscalía o al fiscal en jefe o en su caso al titular del ejecutivo o de la secretaría. Sí, pero si ellos no está bajo su mandato directo el manejo de dicha información, entonces es el servidor público competente. Entonces podríamos hablar ahí que se trata de una autoridad responsable diversa, tratando de dejar fuera al superior jerárquico. Sí, pero resulta que en este caso, para poder hablar en la cuestión del principio de instancia de parte, solamente el quejoso y nadie más puede interponer juicio de amparo. Sí, platicaba con la maestra Ashley, que ella es colombiana, que ella estaba tutelando a un familiar por un tema de derecho de salud, pero ella lo estaba haciendo desde su ordenador en otro lugar. En México no se puede, porque entonces el que debe tutelar es necesariamente el quejoso, el enfermo. Y si no lo puede hacer él, entonces, y está en peligro la vida, entonces sí lo puede hacer cualquier otra persona. Pero una vez que se esté en posibilidades, el quejoso sí o sí tiene que ratificar la demanda de amparo. Inclusive ya hay criterios de la primera sala de la Corte que en el supuesto de que el quejoso sea requerido para que pudiese ratificar la demanda de amparo, puede solicitar dicha ratificación a través de los usos tecnológicos. Eso sí es posible. Es decir, no necesariamente con una comparecencia presencial o por escrito. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Maestro, Adelante, eh, Omar. en una ocasión interpuse un juicio de garantías en contra de un auto de vinculación a proceso. El, el juez de amparo repuso el, la audiencia, bueno, repuso el dictado porque no estaba debidamente fundado y motivado, me parece. Entonces se repone, pero entonces quiero pensar que Dana es otra vez la oportunidad de volver a emitir, bueno, volver
a ampararse, ¿no? Porque se supone que no estaba debidamente fundado y motivado. Lo vuelve a emitir, me parece que faltaba la pieza escrita. Aún recuerdo que creo que era la pieza escrita la que faltaba. Entonces, cuando yo interpongo de nueva cuenta del juicio de amparo, me dicen que ya no, que ya había precluido mi derecho para recurrir. Entonces, interpongo el recurso de queja porque es el que desecha la demanda de amparo y de igual forma me contestan que ya había precluido mi derecho para interponer ese juicio de garantías. Esto no me quedó claro, la verdad no me quedó claro porque dije, bueno, pues se supone que se repuso el procedimiento para que emitiera la pieza escrita conforme y fundada y motivada conforme a lo que se había metido en el auto de vinculación. Entonces quiero pensar que de ahí nació otra vez el derecho de volver a instaurar el juicio de garantías, pero como me contestaron que ya había el juez de control, ya había emitido la pieza escrita y fundada y motivada, y de ahí el tiempo que corrió ya había precluido mi derecho, entonces ya no entendí esa parte del por qué bueno, si ya no se le dio trámite a la demanda de amparo. Ahí, Bueno, ¿cuál porque, es? sí, gracias, Omar, porque en este caso debiste, una vez que se ejecuta la ejecutoria de amparo, se le corre traslado a las partes para que manifiesten a lo que su derecho convenga, y ahí tú puedes interponer, o bueno, más dicho, puedes oponerte a la ejecutoria, eh, y incluso puedes promover incidente de defecto en la ejecución o exceso en la ejecución o la inejecución del juicio de amparo. Es decir, no conformarse con que se dé por cumplido digamos, la decisión de amparo. Entonces, una vez que dictaron una nueva auto de vinculación a proceso con la pieza escritural, ahí lo correcto era no aceptar la ejecutoria. ¿Por qué? Porque se dicta la auto de vinculación y le tienen que correr traslado al juez de distrito. Y el juez de distrito en ese momento da por complementada la resolución de amparo y le da vista a las partes para que se manifiesten en lo que su derecho convenga. Y ya una vez que transcurre el término, pues hasta ahí queda. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando o sea, no resuelven de fondo, sino nada más dicen, es que no se le dio la palabra a tal, bueno, una cuestión de manera de forma y reponen. Entonces, bueno, Ujú. ya pieza escrita. Entonces ya no podemos volvernos a amparar otra vez porque obviamente jamás se resolvió de fondo el tema. Porque muchas de las veces se lavan las Ajá. manos y nada más reponen, pero no entran al estudio como tal de las violaciones que Bueno, uno ajá, en ese caso, si se trata de los mismos conceptos de violación de la primera demanda de amparo, no. Tendrías que plantear nuevos conceptos de violación en virtud de que es un nuevo acto de autoridad. Oh, ya. Sí. Es lo que no Ahí me hay queda. una trampa, porque regularmente y todos los jueces de distrito lo hacen, de que se tienen por reproducidos los agravios de las partes sin necesidad de su transcripción. Incluso hasta siempre insertan la misma jurisprudencia, no sé si lo han visto ustedes. No. Ahorita les digo el número. Ya les mandé la ratificación de la demanda de amparo a través de la plataforma de videoconferencia. ¿Listos? Y ahorita vamos a ver la otra pieza, donde dice lo siguiente. Ya lo estoy buscando.
Es una tesis muy viejita. Bueno, son dos en realidad. Es los registros 16, 46, 18 y el, el 16, 16, 80, donde dice conceptos de violación. Los tribunales colegiados no están obligados a transcribirlos en la sentencia que emitan. Y el otro dice lo siguiente: conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, es innecesaria su transcripción. Jurisprudencia de la segunda sala de la Corte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto, si tú ya promoviste un juicio de amparo y utilizaste esos conceptos de violación y vuelves a promover un juicio de amparo y utilizas exactamente los mismos, te dicen que ya fueron objeto de otro juicio de amparo y por tanto ya es una causa de sobreseimiento que marca el artículo 61, creo que es la fracción novena, donde dice que no podemos ampararnos contra actos que ya fueron objeto de otro juicio de amparo. Y nos dejan sin efectos esa situación. No sé si se entiende. Sí, 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 porque una vez escuché a un ponente, me parece que fue el maestro Campos Malagón, el que nos refería que cuando es así, cuando se apara uno y que, bueno, que el sentido de la sentencia es el reponer para efectos, dicen que se puede uno amparar contra esa resolución, porque no se estaría privilegiando el tema del artículo 17 constitucional, que es el acceso a la justicia, porque no Sí, están como claro. tal resolviendo de fondo, sino que únicamente pues están tomando cualquier pretexto para reponer, pero eso obviamente pues jamás lo he intentado. Sí, es correcto. O sea, lo que dice nuestro amigo Magalón, Gerardo, es correcto. Pero aquí la cuestión es, y eso te lo digo también por una cuestión de experiencia, que ya los conceptos de violación, que aun cuando no hayan sido entrados al fondo, en todas las decisiones de los juzgadores, aun cuando no resuelvan del fondo, sino solamente la forma, dice que se tienen reproducidos y analizados los agravios en su integralidad y se van a pronunciar solamente sobre esto. Y pácatelas. Y solamente dicen que se reponga el juicio, digo, que se le otorga el amparo y protección para efecto de que se realice una pieza escritural de la audiencia y ya, y no entran al fondo del asunto. O por ejemplo, acabo de promover un amparo por violaciones graves a derechos humanos respecto de que una juzgadora, em, al momento en que emite su sentencia, incorpora argumentos que ninguna de las partes había pronunciado y hace exactamente lo mismo el juez de distrito y le otorga el amparo para efectos de que se vuelve a emitir una nueva resolución. Entonces ahí tenemos dos vías, o una de dos, o impugnar esa determinación del juzgado de distrito antes de que se le corra traslado a la parte para que dé cumplimiento a la ejecutoria, o en su caso, una vez que da cumplimiento a la ejecutoria, inconformarse de dicho incumplimiento o presentar un nuevo juicio, pero con nuevos conceptos de relación. O sea, ese es el camino que queda. Y Esos, siempre, sí, perdón, maestro. adelante. Esos son los incidentes que marca el 206, que es cuando son el exceso o el efecto del cumplimiento de Ah, no, esos son de la suspensión, ¿verdad? Hay uno que Sí. es de la ejecución Sí, del cumplimiento. hay incidentes de ejecución o incidentes de ejecución por delito o por exceso. Esos son los que se tendrían que promover. Sí, claro, antes de ir a la juicio de amparo.
A Ok, menos de que tú te digas, voy a promover un nuevo juicio de amparo, pero con nuevos conceptos de violación. Ya no es el acto de autoridad anterior, sino ahora es el nuevo acto. Porque entonces, si no, caerías en alguna de las causas de sometimiento que marca el artículo 61, fracciones novena y décima de nuestra ley de amparo. ok, maestro, ¿Cómo esa ven? era- pero sí ya quedó. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, sí, maestro. Bien. Entonces, el principio de instancia de parte, ya les mandé la pieza escritural en donde solamente el quejoso es el único que puede interponer la ampliación de la demanda de amparo. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, ¿eh? Precisamente por eso el quejoso, en los términos del artículo 12, en términos amplios, autoriza a un abogado para que lo represente durante todo el procedimiento. Y resulta que dice que el colegiado, que es el sexto tribunal colegiado de circuito de materia penal, en este caso el primer circuito, que dice que no, que solamente el quejoso es el único que puede interponer juicio de amparo o, en su caso, la ampliación de la demanda de amparo. Atendiendo al tema del principio de instancia de parte, solo lo puede instar la parte interesada. Y claro, tiene que haber un agravio personal y directo. Si hay agravios de terceros, tampoco. Fíjense que aquí es algo muy interesante, porque en algún momento promovimos un juicio de amparo de una persona que está privada de su libertad. Y eso se hace por las cuestiones de los derechos procesales impugnatorios, pero no habíamos sido nombrados como abogados defensores. Sí, ya, dice, Dentro del es baño, niña. está acostada en la puerta hasta que salgan. Estoy pateando. No, yo tengo No, la acaba puerta de de mi venir y el hija. perro estaba No, mancha, huyendo. hasta el baño va con ella. Y la sigue. Este es cuando lo dejamos entrar, está acostada en la puerta del Sí, baño. hazle a ver si me ayudas con Moy que apague su micrófono. ¿Del baño? Del otro. Así es el de mi hermana. Mi hermana sí tiene su perro igual y la sigue a donde va. Sí, ya me tiene harta ese perro. Me sigue hasta donde yo voy. Y como son de los chiquitos, está dentro de la. ¿Cómo está tu husky? Ahí está. Ni este ni es mío, Bianca. Cada que se pierde un husky, digo, debe ser la de Angélica, digo. Ahí está el cariño. No, Ay, es tremendo. Este Bianca. Ese es como un niño más. no lo sacas a caminar. No, no, no le estaba sacando. Anda todo A estresado su el nieto, pobre. doña Luli, es su nieto. ¿Qué quieres? Ajá. No lo sacas a caminar, sí lo sacas. No, no Está sacado. estresado en todo. Bien, yo sé que andan también en algunas otras actividades. Sí, Camilla la silencia igual. Sí, gracias. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos del tema de agravio personal y directo, en este caso, por ejemplo, la privación de la libertad de una persona, o en su caso, la privación de la propiedad de algunas personas, solamente ellos pueden considerar que tiene un agravio personal y directo. Es decir, no se puede promover amparo por agravios de otros. Van de la mano del principio de instancia, pero el agravio personal y directo, pues sabemos que en este caso se tiene que establecer exactamente cuál es el acto de autoridad y a quién le afecta exactamente. Ahora, también tenemos el tema de la definitividad del acto reclamado.
Y ahí es donde se generó muchísimo problema con el tema de los recursos impugnatorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decíamos, aquella persona que pidiese calidad de víctima en una fiscalía y no se le otorgaba, algunos se iban ante el recurso innominado del 258 y otros se iban al amparo indirecto. Tuvo que venir la corte, en ese caso la primera sala de la corte, respecto de los derechos de la víctima y ya hay criterio jurisprudencial al respecto. Y esto pues va a generar algún problema. Y tenemos lo siguiente. El, es el criterio 2028-008, donde dice lo siguiente. Control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La calidad de víctima o ofendido como requisito de procedibilidad relativo a la legitimación procesal activa debe tenerse reconocida en la carpeta de investigación y el juez de control solo verificarla en el medio de impugnación. La primera sala de la Corte, no, esto es de los plenos regionales, perdón. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios divergentes al analizar si el medio de defensa previsto en el artículo 258 era factible que el control verificara y en su caso reconociera la calidad de víctima u ofendido al impugnante como presupuesto procesal para estar en condiciones de estudiar la materia del control judicial. Pues mientras uno de los tribunales colegiados determinó que al no estar satisfecho el requisito de procedencia de legitimación del solicitante, no era posible examinar el tema de fondo, pues el carácter de víctima u ofendido debe estar reconocido por el Ministerio Público en la carpeta de investigación. Y otro tribunal colegiado resolvió que sí era viable que el juez de control analizara y en su caso instituyera la legitimación del promovente como presupuesto procesal, incluso si existía negativa expresa de reconocer tal calidad por parte del Ministerio Público. Entonces decían, el Ministerio Público es el que tiene que reconocer la calidad, pero si el Ministerio Público no lo reconoce, podían ir ante el recurso nominado en el 258 y el juez les daba esa calidad. Ahora ya no. El Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que el juez de control, al conocer el medio de defensa previsto en el artículo 258, a fin de resolver sobre la legitimación procesal activa del solicitante de control judicial, debe concretarse solo a verificar que el impugnante tenga el reconocer la calidad de víctima o ofendido en la carpeta de investigación como presupuesto indispensable de procedencia. Entonces, yo no estoy de acuerdo con este criterio de la región Centro-Norte. Yo creo que el juez de control sí puede dar reconocimiento a la calidad de víctima. De no hacerlo así, entonces estaría siendo nugatorio el acceso al derecho a la justicia. Aun cuando la justificación por parte del Pleno de Circuito dijo lo siguiente, que en la reforma constitucional del 2008 se implementó el sistema penal acusatorio, en la que una de las finalidades fue otorgar a la víctima o ofendido mayor relevancia en el proceso. Entonces, en los artículos 20, apartado C de la Constitución y 109 del Código Nacional, prevé el derecho de las víctimas ofendidos para impugnar las determinaciones que emita el Ministerio Público en la etapa de investigación. Asimismo, el propio 258 regula el control judicial a través del cual la víctima u ofendido exclusivamente pueden impugnar los actos ahí enunciados y también las determinaciones y omisiones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, como lo interpretó la primera sala de la Corte. Sin embargo, el control judicial está previsto expresamente solo para quienes tienen constituida ya la calidad de víctima u ofendido, legitimación activa o ad processum que necesariamente debe estar reconocida por el Ministerio Público en la carpeta de investigación y que por tanto no puede constituirse durante la sustanciación del recurso, pues se impondría al juez de control estudiar un punto litigioso que no es parte del recurso y que incluso no puede ser materia del mismo, porque no tiene efecto de paralizar, suspender o terminar la investigación como está referido en el propio 258.
Y el rubro era el siguiente. Recurso inominado en el artículo 258 del Código Nacional, en la audiencia respectiva es factible controvertir la negativa del Ministerio Público de reconocer al recurrente la calidad de víctima o ofendido. Ahora ya no es factible. Es decir, el reconocimiento de esa calidad tiene que ser con el Ministerio Público. Entonces, les voy a mandar este criterio para que lo tengan ustedes ahí en sus apuntes. Le digo, yo creo en mi particular punto de vista y ahorita les digo por qué no estoy de acuerdo con dicho criterio. Y la propia Corte Mexicana se está contradiciendo porque por un lado alega la tutela judicial efectiva y por otro lado hace nugatorio el derecho al acceso a la justicia. Aquí tenemos una cuestión de un precedente por temas de contradicción de tesis. Porque nos dice lo siguiente, en el sistema penal acusatorio, y ese es de la primera sala de la Corte, contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación procede el medio de defensa previsto en el artículo 258, el cual debe agotarse en cumplimiento del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que es el que estamos viendo, definitividad en el juicio de amparo. Entonces, primero debemos agotar el 258. Y en el otro dice, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables ante el juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258. Pero también tenemos otro criterio, el sistema penal acusatorio. Contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, procede el medio de defensa previsto en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse en cumplimiento del principio de definitividad. Entonces, aquí lo que sucedió fue que la contradicción de tesis 233-2017, sustentadas por el noveno Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito y el primer Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del 18º circuito y el segundo Tribunal Colegiado en materia penal del tercer circuito, tuvieron esa contradicción. Y eso derivó en que tuviésemos el precedente 27.990. Ahorita en este momento les voy a poner la sentencia de dicho precedente. En conclusión, ¿qué queda ahora? Si tienen reconocida la calidad de víctima o ofendido en la carpeta de investigación, es necesario agotar el principio de definitividad. Si no tienen reconocida la calidad de víctima o ofendido en la carpeta de investigación, es necesario requerirla al fiscal y contra esa negativa u omisión, generar el medio de defensa, que en este caso, en mi consideración, creo que sí tendría que ser el juicio de amparo.
Sin embargo, no pierdan ustedes de vista el criterio 2026-666, que puede controvertir lo que estoy planteando, porque nos dice el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la audiencia respectiva es factible controvertir la negativa del Ministerio Público de reconocer al recurrente el carácter de víctima ofendido. Y en este caso concreto, esta tesis ya fue objeto de contradicción y nos dice, una persona por propio derecho y en su carácter de albacea de sucesión a bienes del denunciante, en la audiencia del recurso innominado previsto en el 258, pretendió abrir debate en relación a la negativa del Ministerio Público de reconocerle la calidad de víctima, pero el juez de control determinó que en esa audiencia no era posible, por lo que el medio de impugnación es notoriamente improcedente ante su falta de legitimación al no tener reconocido dicho carácter en la carpeta de investigación. Pero el Tribunal Colegiado Circuito determinó que en la audiencia del recurso innominado previsto en el 258 es factible controvertir la negativa del fiscal de reconocer al recurrente el carácter de víctima del delito, al ser un presupuesto procesal de dicho medio de defensa. Entonces, la legitimación es es un presupuesto procesal de todo medio de defensa. En todo caso, del recurso innominado del 258 recae en quien deba tener la calidad de víctima o ofendido. En esa medida, toda decisión se toma en cuenta al fondo de lo planteado en este recurso, de manera implícita o explícita, existe un pronunciamiento sobre dicho presupuesto procesal. Y entonces, si todo presupuesto procesal puede ser materia del debate en el medio de defensa respectivo, entonces la audiencia correspondiente es factible que se controvierta dicha legitimación, pues es natural que en todo medio de defensa se cuestionen estos presupuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué sucedió? Que ya la Corte dijo lo contrario. Digo, el pleno circuito de la región centro-norte. Y dijo no. A menos que la región centro-sur dijera, yo sí estoy de acuerdo en que sea reconocida dicha calidad por parte del juez de control, podría ser objeto de denuncia de contradicción en la Corte. Pero en vía de mientras, en la región centro-norte, ya la calidad de víctima ofendido, si no nos los da el Ministerio Público, no podemos ir ante el juez de control a pedirla. Tendríamos que ir ante el juicio de amparo, porque ya no hay un recurso previo. Entonces ahí estaríamos frente a la definitividad del acto reclamado. ¿Sí? Tomen en cuenta, región centro-sur, con sede en Cholula, para los compañeros que viven en Veracruz, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Guerrero, en Jalisco, la calidad de víctima se pide ante el juez de control si no las niega el Ministerio Público. Y en la región centro-norte, con sede en la Ciudad de México y de ahí rige hacia todo el norte del país, la negativa de la calidad de víctima, tenemos que ir al juicio para indirecto. Son los criterios que hay en ambas regiones. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende? Entonces,
Esos son los puntos de contradicción que vayamos, digamos, analizando, que vayamos viendo con la cuestión de la definitividad. ¿Por qué? Porque es muy variable dependiendo de la región o dependiendo del circuito en donde nos encontremos. Bien, entonces, también tenemos estricto derecho versus suplencia de la queja. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece que es posible aplicar la suplencia de la queja. Y en el artículo, más bien dicho, lo cierto es que, por ejemplo, en materia civil mercantil, rige el principio de estricto derecho. Entonces, aquí es importante ver cuál de los dos puntos, digamos, nos puede beneficiar. Cierto es de que hay que confiarnos con la cuestión de la suplencia de la queja, porque esa es una facultad discrecional de los jueces de distrito. Aun cuando nos dijera el artículo 9 que la suplencia de la queja procede principalmente en materia penal, tanto para el imputado como para la víctima, lo cierto es de que regularmente aplica las reglas de estricto derecho. Hacen pronunciamiento con relación a la suplencia de la queja, pero en realidad no lo hacen. Y ahorita, por ejemplo, tenemos un caso que se está ventilando, que es un femicidio en el estado de Aguascalientes, y he podido platicar con el magistrado del circuito, y dice, bueno, yo sí encuentro defectos en la sentencia de amparo, perdón, en la sentencia de la segunda instancia del juzgado de distrito, digo, de la sala penal del Poder Judicial del Estado. Dice, sí encuentro irregularidades graves en el procedimiento, pero esas irregularidades graves no abonan en lograr la absolución de una persona. Entonces, en ese contexto, como tiene la pena mínima, ninguna de las partes procesales ha impugnado y sí encuentran irregularidades en el procedimiento, pero estos no van a afectar ni van a cambiar el fondo del fallo, vamos a negarles el juicio de amparo. Oye, pero aplica la suplencia de la queja y en temas de derechos humanos. Dice, bueno, se lo puedo aplicar, pero no abona porque en nuestra consideración, los estándares de prueba que han planteado, en este caso, tanto la primera como la segunda instancia, sí demuestran la existencia del hecho que la ley señala como delito. Entonces, eso quiere decir que hay veces que los juzgadores reconocen que sí, en efecto, hubieron violaciones graves al procedimiento con relación a los quejosos, pero si esto no abona a una posible sentencia absolutoria, no tiene caso ni siquiera entrar al fondo, al estudio del fondo del asunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la cuestión de que la suplencia de la queja, pues ahí podemos considerar que muchas veces es totalmente relativa. Bien. Y claro, ahora tenemos la cuestión de la relatividad de las sentencias. La sentencia de amparo es solamente para la parte procesal que promueve. No, no es para el resto de las partes procesales. Entonces ahí lo que tenemos es de que es solamente la parte que promueve
llámese, bueno, en este caso es el quejoso. Es el único que puede ser, digamos, beneficiado de esa sentencia. Pero si en algún momento hay una declaratoria de inconstitucionalidad de una norma derivada del mismo juicio de amparo, entonces es aplicable para todos. O incluso si se decreta constitucional alguna norma, es aplicable para todos. Cuando ésta se reitera y se hace jurisprudencia. Entonces, la tesis 2028-008 del Pleno de Circuito de la región Centro-Norte es una jurisprudencia que se derivó de la relatividad de algunos casos donde hubieron contradicción de tesis y que se resolvió de esa forma. Ahora, digamos, en estos criterios, sabemos que la creación de la jurisprudencia es por contradicción de criterios, antes contradicción de tesis. Ahora es por la reiteración o por la declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, aquí ahora se habla también de la figura del precedente. Y el precedente, pues, digamos, se viene trabajando desde hace muchos años, pero la obligatoriedad del precedente y la inclusión del mismo, sabemos que deviene de la reforma al Poder Judicial que se gestó en el año 2021. Bien, ahora, por ejemplo, tenemos ahí también causales de improcedencia. Y estas causales de improcedencia pueden ser de carácter constitucional, de carácter legal y de carácter jurisprudencial. Las causales de improcedencia legales están previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Y ahí hay muchas fracciones que ahorita solamente las vamos a realizar de manera enunciativa. Y las causales de improcedencia jurisprudenciales, yo creo que cada fin de semana sale una nueva. Es decir, son innumerables. Las causales de improcedencia jurisprudenciales cada vez son más. Y esto genera, digamos, un problema porque dichas causas están afectando al funcionamiento del propio sistema. Lo cierto es de que
lo que hemos observado es que los jueces de distrito buscan la forma de no dar trámite a sus asuntos en materia de amparo. Los propios jueces de distrito buscan cualquier pretexto para no continuar con dicho juicio. Entonces podemos observar que nuestro juicio de garantías es cada vez más técnico. No es tan sencillo como digamos, la acción tutelar que tienen nuestros amigos colombianos, que ellos tutelan de manera electrónica y se le da trámite a su asunto por cualquier juez que esté de guardia, no necesariamente un juez de distrito o un juez de amparo. En el caso mexicano no, cada vez es más técnico y más complicado. En algún momento podríamos considerar que el juicio de amparo mexicano era emblemático, era el de mayor protección. Pero a medida que ha ido avanzando el tiempo y que han ido avanzando los criterios, cada vez está siendo más técnico y más difícil el acceso a la justicia a través del juicio de amparo. Porque por cualquier cuestión, digamos, de formalidad, están desechando nuestras demandas de amparo. Ahora, por ejemplo, si nosotros realizamos un amparo buscador, tenemos que decirle a la autoridad en dónde se pretendió ejecutar, por ejemplo, un acto de una posible orden de aprehensión o una citación. Y solamente por dar un domicilio, definen la cuestión de la jurisdicción, de la competencia, y entre ellos se andan complicando cada vez más, aun cuando en el caso concreto la dirección de las autoridades responsables sean en lugares totalmente distintos a donde está refiriendo el propio quejoso. Y eso complica el tema del juicio de amparo. Bien, entonces, aquí tenemos dentro de estas causales varias causas de improcedencia que se prevén en el artículo 61 de la propia ley de amparo, que ahorita vamos a poner una serie de ejemplos que consideramos importantes sobre estas cuestiones o sobre estos criterios. Sobre todo porque lo que se busca es la mayor protección a los derechos de las personas. Ahora, por ejemplo, lo que sí hemos observado es lo siguiente. Y son de reciente creación y ahorita vamos a ver por qué los actos del Consejo de la Judicatura no procede el juicio de amparo y se va a generar un problema. Y ahorita vemos por qué. Sí, entonces, en las adiciones a reformas de la Constitución no nos podemos amparar. Es decir, por ejemplo, si el constituyente de 1917, perdón, el constituyente permanente, que en este caso sería, considera que la prisión preventiva oficiosa debe continuar y por tanto el criterio de los legisladores es continuar con el catálogo del 19 constitucional, contra esa determinación no podemos acudir a juicio de amparo. Cualquier adición o reforma a la Constitución no procede el juicio de amparo. Les debo mencionar que
El día lunes me notificaron una resolución respecto de las medidas cautelares. Y esa resolución del Tribunal Colegiado de Circuito del 15º Circuito con sede en Baja California consideró que debe estudiarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nuestro asunto ya lo atrajo la Corte. Entonces, los argumentos que planteé para la necesidad de cautela o el cambio de medida cautelar que hemos venido planteando en diversos juicios de amparo, ya lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente va a ser objeto de controversia, de estudio y de cabildeo político, porque es una facultad discrecional, no obligatoria, de los tribunales colegiados de circuito solicitarle a la Corte la facultad de atracción. Y no es una facultad de los particulares. Hace unos días me pusieron, más bien dicho, me consultaron un caso en donde un particular acusado o sentenciado, más bien dicho, homicidio, no le favorece el fallo del Tribunal Colegiado de Circuito y solicita un recurso de una facultad de atracción por parte de la Corte. La Corte le dice no al lugar a su petición, acordar de conformidad. Contra ese acto de la Suprema Corte no procede nada. Es inimpugnable. No procede ningún juicio de amparo contra cualquier determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estemos o no de acuerdo. Lo que dice la Corte es un fallo definitivo y no hay forma de cambiarlo. Y lo mismo sucede con el Consejo. Resulta que el Consejo de la Judicatura ha emitido, por ejemplo, el acuerdo 20/2000, perdón, el acuerdo 12/2020, donde hace referencia a las plataformas electrónicas del Poder Judicial de la Federación. Y hay algunas cuestiones que consideramos que no son viables, que no son correctas. Sin embargo, las determinaciones del Consejo y los acuerdos del Consejo no pueden ser objeto de discusión en un juicio de amparo. Son decisiones inimpugnables, aun cuando se traten del Consejo de la Judicatura. Pero fíjense que acabo de observar que en la página del Consejo, en este caso de la plataforma en línea del Poder Judicial de la Federación, han habilitado dos nuevas opciones que no estaban hasta hace unos cuantos días. Que Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación, donde se dirimen las controversias entre los trabajadores del propio Poder Judicial, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. ¿Listos? Y claro, lo mismo podemos entrar con nuestro usuario y nuestra contraseña. Entonces, aquí lo que podemos observar es si se trata de una persona física que ya no es funcionario del Poder Judicial, si se trata de un representante de persona jurídica pública, en este caso el titular de una dependencia, o el representante de una persona jurídica privada, que en este caso es el apoderado legal de una empresa, o si se trata de un servidor público del Consejo de la Judicatura Federal, que pueden ser jueces o magistrados, o cualquier de personal administrativo o de carrera judicial que está escrito a su cargo. Y aquí lo que podemos observar, tenemos aquí el buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura Federal, y podemos
realizar promociones y también recursos. En este caso, por ejemplo, vamos a poner Sonora. Bueno, aquí no lo tiene. Ciudad de México. La unidad de investigación de responsabilidades administrativas es la administrativa. La unidad de responsabilidades administrativas y a una investigación. El tipo de procedimiento, si es administrativo jurisdiccional y el número de expedientes si lo tuviéramos. Pero aquí podemos presentar nuestro buzón de quejas y denuncias. Consejo de la Judicatura. ¿Y qué dice aquí? En el buzón, cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias contra servidoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Y ahí se entra el tema de la denuncia. Y podemos realizarlo bajo denuncia anónima o indicando datos personales. Claro, si es anónimo, pues, lo presentamos y ya no va a haber. Ahora sí lo podemos presentar, pero no tenemos apoyo técnico de recepción. Pero ahí indica la información, proporciona, escribe los hechos, se señalan las pruebas, se ingresa los datos de la persona denunciante y se envía la queja o denuncia. Por ejemplo, ahí tienen varios formatos. El formato de solicitar atención de conductas de acoso sexual y violencia de género, coordinación de recepción de quejas o denuncias presentadas ante la Contraloría del Consejo, o trámite de quejas recibidas por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Para ello, pues es necesario ver el reglamento del Consejo para determinar cómo presentaríamos nuestra queja, nuestra denuncia. Claro, una vez que se presentan dichas denuncias, seguramente va a aparecer aquí en nuestro expediente electrónico. Y en caso la impresión de nuestros acuses. Entonces, como pueden observar, estas determinaciones que emite el Consejo de la Judicatura relacionado con los conflictos laborales o administrativos de sus trabajadores son inimpugnables mediante el juicio de amparo. Son decisiones únicas. Llama la atención porque entiendo que desde el 2009 lo quitaron de la Defensa Pública Federal, pero él era delegado estatal de la Defensoría. Sin embargo, lo correcto era que una vez que le quitan digamos, la plaza titular, debió haber regresado a su plaza de defensa. Sin embargo, consideraron, incluso el propio judicatura consideró, de que no era posible regresar como defensor, sino que al momento de que le quitan el contrato de vigencia como delegado estatal, se acaba la relación con el Consejo de la Judicatura. Tanto ya no hay. Entonces él dice, sí, pero yo gané mi plaza de defensor por concurso de oposición. Tengo mi base. Al ejercer puestos directivos,
aun cuando hayas pedido licencia en la base, ya no puedes regresar a la misma. Y por tanto, quedas fuera del consejo. Evidentemente, esa persona se fue a juicio de amparo y el juzgador de distrito, nada más el solo hecho de ver que era en contra del Consejo de la Judicatura, inmediatamente sobreseyó por ser notoriamente improcedente. Y entonces la persona se fue en queja, como lo marca el artículo 97, fracción primera, inciso A, y resulta que le dicen que no es procedente dicha circunstancia, por la sencilla razón de que, como dice el juez de distrito, se trata de una resolución del Consejo de la Judicatura. Y las resoluciones del Consejo, o contra las decisiones de las resoluciones del Consejo, no procede juicio de amparo. Entonces, pues ahí realmente están dejando en estado de indefensión a a los ciudadanos, porque antes de ser servidores públicos, también son gobernados. Entonces llama la atención porque, por ejemplo, los propios servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que le están siendo trastocados sus derechos laborales por parte del legislativo y en su caso del ejecutivo, ahí sí procede el juicio de amparo. Pese a que el acuerdo de remuneraciones de los servidores públicos no es un acto del ejecutivo o del legislativo, sino es un acto del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el propio, o más bien dicho, el propio Poder Judicial de la Federación ha considerado ahí como, en mi consideración, una especie de excepción, porque sí le está dando trámite a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del propio Poder Judicial cuando se trate de alguna cuestión de percepción, pero pues dicho acuerdo no fue dictado por el Ejecutivo o por el Legislativo, sino por el propio Poder Judicial. En este caso, por el propio Consejo de la Judicatura. Por eso, en mi consideración, creo que si se trata de ese criterio, no debería proceder el amparo contra alguna disminución en la percepción de los sueldos de los operadores del Poder Judicial, si estos se derivan directamente de un acuerdo del propio Consejo de la Judicatura, aun cuando se trate en cumplimiento de un presupuesto de egresos que le haya autorizado el legislativo al Poder Judicial. Entonces, la única forma de acudir en juicio de amparo sería en contra de la ley del presupuesto en general y no en contra del tabulador en específico, porque ese es inimpugnable, porque es un acto del Consejo de la Judicatura. ¿Estamos de acuerdo?
En claro, las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la misma forma, en el mismo contexto. Por eso consideramos que dichas resoluciones, ahora sabemos que el próximo, no sé si ya se resolvieron lo de Santiago Nieto. Pero el 10 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que resolver si se le da la candidatura al Senado a Santiago o no. Y contra esa decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es inimpugnable dicha determinación. No procede el juicio de amparo, aun cuando digamos que se está violando sus derechos civiles y políticos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta aquí con relación de lo que hemos observado, de lo que hemos analizado en temas de amparo. Si no hay ningún inconveniente, entonces el próximo martes, sí, Ashley, ahí te encargo mucho. El martes voy a estar en Tunja, luego me voy a trasladar a Bogotá, pero procuraré estar para efecto de dar la sesión y posteriormente regresar al aeropuerto de Bogotá porque regreso a la Ciudad de México. ¿Listos? Pues muchas gracias, compañeros. Estamos a sus órdenes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.